Hoy estamos de fiesta porque celebramos el nacimiento de la Santísima Virgen María. Y como lo hemos recordado en tantas otras ocasiones, cuando la mamá en la casa está de fiesta, todos los hijos, toda la familia también lo está. Y nosotros hoy estamos muy contentos por este nacimiento de la Santísima Virgen María. La palabra de Dios no nos dice cómo fue el nacimiento de María. Nos habría gustado que alguno de los evangelistas hubiera satisfecho esta curiosidad. No lo hicieron, pero nos entregaron otro tipo de información que nos puede ayudar a comprender la grandeza de este misterio, entrar a fondo y celebrar. Pero antes de esto quisiera decirles que de todas maneras tenemos un texto. Hay un texto que no es de la Biblia, a eso me refería, pero sí un texto que se escribió 2 o 3 siglos después, que no es inspirado por el Espíritu Santo y por eso lo llamamos apócrifo. El librito se llama Protoevangelio de Santiago. Es de un autor anónimo, no sabemos quién es el autor. Pero él se preocupó de detenerse, de relatar cómo fue el nacimiento de la Virgen María. Y nos dice que Santa Ana, la madre de María, cuando llegó la hora del parto de la Virgen María, se puso muy feliz y no hizo sino cantar alabanzas y bendiciones a Dios por el nacimiento de la niña. Recordemos que María, según cuenta esta misma historia del Protoevangelio de Santiago, vino después de una espera larga. Santa Ana era estéril y anciana además. Y entonces el nacimiento de María o la concepción de María fue milagroso. Doblemente milagroso. Uno, porque ocurrió cuando ya no había esperanza, cuando no había expectativa de nacimiento de bebé. Pero además porque Dios le regaló una gracia muy grande a esta niña. Fue concebida sin pecado original. Ella es Inmaculada Concepción. Y bueno, nos dice entonces el relato del Protoevangelio de Santiago que el nacimiento fue así. Y los meses de Ana se cumplieron, y al 9º mes dio a luz. Y le preguntó a la partera: ¿qué he parido? La partera le contestó: una niña. Y Ana repuso: mi alma se ha glorificado en este día. Y entonces acostó a la niña en su cama. Y transcurridos los días prescritos por la ley, Ana se purificó, le dio el pecho a la niña y la llamó María. Bonita esa historia. Y la llamó María. Dentro de poco celebraremos una fiesta especial, una memoria del nombre de María. Pero vemos que ya la mamá, Santa Ana, le puso un nombre que era un nombre noble. Miriam, Mirjam, María, Marianne, es el mismo nombre, significa princesa, exaltada, Mirjam, exaltada, que era un nombre, por cierto, nombre noble, pero también un nombre relativamente común en la época. Había muchas mujeres que también tenían ese nombre, a las mamás les gustaba poner ese nombre. En el Nuevo Testamento encontramos otras 6 que llevan el nombre también de María. Por lo tanto, nombre noble, pero también el nombre de una mujer sencilla. Pero volvamos ahora sobre el Evangelio. ¿Cómo podríamos nosotros este año celebrar esta fiesta del nacimiento de María? Pienso que no puede ser de otra manera sino en la escucha de la santa palabra de Dios. Y el Evangelio de Mateo, que hemos escuchado, nos da 3 pistas, 3 claves de lectura profundamente espirituales que iluminan el misterio de María y nos llevan a alabar al Señor por la obra que ha realizado en ella. El Evangelio, como lo notamos ahora, un Evangelio algo extenso y por cierto un poquito monótono. Fulano engendró, fulano engendró, fulano engendró. Toda esta sucesión de generaciones
que en el Evangelio de Mateo además tiene una numerología para decirnos que el Mesías vino al mundo en el momento perfecto. Eso es lo que nos quiere decir. Y por eso el número de las generaciones, 14, 7 más 7, 3 veces, para decir, y llegó en la hora perfecta. Pero en esa hora perfecta está María. Está María. Y una primera curiosidad y un primer detalle es que María se menciona, en mi tierra dirían, de refilón. Es decir, no, la genealogía es genealogía masculina. Y cuando llegamos en la lista, que viene desde Abraham, para hablarnos de las promesas de Abraham, y de repente la realeza de David, porque este será de sangre de rey, todo viene hasta que llega José. Y cuando llega José nos dice, el cual se casó con María, de la cual nació Jesús, llamado el Mesías o el Cristo. Y para indicarnos luego que Jesús no es hijo biológico de José, sino de María, y concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, suena extraño que nos cuenten toda esta genealogía, para al final decirnos, sí, pero no es hijo de esta sangre, sino hijo de la sangre de María y de la obra del Espíritu. Bueno, pero este es un primer detalle importante. A través de José, Jesús va a heredar todas las promesas que vienen de Abraham y la realeza que viene de David, pero habría sido imposible sin María. Todo esto es para decirnos una primera lección, y que está hoy subrayada en la liturgia, cuando nos dice que nació María, de la cual nació el sol de justicia. Es decir, María, cuando aparece María en este escenario histórico, es como el amanecer del tiempo definitivo de la salvación. Y es curioso que hoy digamos, estamos celebrando María, pero estamos hablando del nacimiento de Jesús. Porque esa es la idea. Con el nacimiento de María, ya alumbra el nuevo día que nos trae el nacimiento del Salvador, del que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Primera idea. Segunda, en esta historia, en esta genealogía, nos encontramos con una serie de personas que uno diría no le dan buen nombre a la familia. Hay nombres de patriarcas, hay nombres de reyes, personajes muy célebres. Todo el mundo le gustaría decir, uy, yo soy familiar de tal persona que es muy conocida o que ha hecho tanto bien. Pero resulta que en esta historia, así como tenemos nombres muy prestigiosos, tenemos también nombres vergonzosos. Y esto es un detalle importante. Es un detalle importante. En la historia familiar de todo mundo, incluyendo a María y a Jesús, siempre hay cosas que a uno no le encajan. ¿Me hago entender con esto? Hay desarmonías, hay contradicciones e inclusive fealdades, cosas que a uno inclusive hasta le harían sentir mal, hasta sonrojar y uno no contaría. Esto es muy importante, porque aquí vemos un segundo detalle de la perfección de Dios en la historia. Dios es perfecto no solo porque escogió el momento perfecto, sino porque hizo perfecta a una familia imperfecta. Ese es Dios. Y entonces es como un mosaico. Esos cuadros que hacen de piedritas, que son como puzzles, como rompecabezas, donde usted tiene que hacer mucho esfuerzo para que encaje el uno con el otro, pero al final, en medio de todo eso, y dice, pero qué desastre de familia, y por qué esto y por qué lo otro, al final todo encaja. Y usted encuentra descubriendo una gran armonía. Toda esta historia que hemos leído, lo hemos leído hoy en el Evangelio, al final nos dice, en esta desarmonía había una armonía. En estas disonancias había una música de Dios.
En estas fealdades había una belleza. Dios estaba creando un cuadro bonito de belleza. Dios hace de familias imperfectas familias perfectas. Esa es la obra de Dios. Y lo entendemos todavía mejor a la luz de la palabra de Pablo que escuchamos en la primera lectura de hoy, de la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Todo concurre para el bien de los que el Señor ama, o de los que aman al Señor. Se puede traducir de las dos formas en griego. Todo concurre para el bien. Uno diría, me habría gustado que mis papás hubieran sido así, o que mis hermanos asá, o que hubieran nacido en lugar de este pueblo, o nacer en otra ciudad. Nada. Dios te colocó en el lugar que era y en la familia que era. Ya está. Déjate de bobadas, niño. Dios hace de familias imperfectas lugares perfectos. Y escogió el lugar más hermoso para nacer, Belén. Y el lugar más bonito, Nazaret, donde era la Virgen María, que era un pueblo sin nombre. Yo conozco gente que nació en un pueblo y les da vergüenza decir que nacieron en un pueblo. No, yo nací en la ciudad. Oye, ¿qué es esa mojigatería? Por Dios, avergüénzate. Dios te colocó en el lugar perfecto, en la familia perfecta. Acéptala. Y Dios hace de estos cuadros desarmónicos una obra de arte. Eso es lo que nos dice hoy, segundo detalle. Tercer y último detalle. La pequeñez de María. La sencillez de María. María, que en el Evangelio de Lucas va a decir, el Señor miró la humillación de su esclava. Esta María, la nazaretana, que nace de una historia complicada de San Joaquín y Santa Ana, que no podían tener hijos, que prácticamente viene de un espacio poco reconocido, sin prestigio. Ella, la pequeña, se va a hacer grande en su pequeñez. Y esto es una lección muy grande. Es lo que encontramos hoy en el Evangelio también. Cuando el Señor le dice a José, que está en esa decisión complicada, cuando se entera del embarazo de María y dice, bueno, vamos a despacharla así, discretamente, amablemente, para no perjudicarla en público y no la mate, no la lapide, no la aplique en la ley. Viene el ángel del Señor y le dice a José, no temas tomar contigo a María. Recibe a María como ella es. Recíbela como ella está. Y en esta historia de María, lo que está escrito es la historia de Dios. Y él, el niño que viene del vientre de María, se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Fíjense que se está escribiendo en la historia, en el cuerpo de María, la historia de Dios. La mismísima historia de Dios. Un Dios que se llama ahora Emmanuel, Dios con nosotros. Cambia la manera de entender a Dios en la persona de María. A Dios, a quien le llamamos el Altísimo. Yo les contaba hace días que cuando yo estaba en la escuela, en el colegio Camilo Torres, decíamos, primer punto del acto cívico, oración al Altísimo. Y yo miraba los palos de mango para ver el Altísimo. Yo decía, ¿dónde estará el Altísimo? No, el Altísimo se hizo bajísimo, muy cercano. Dios con nosotros. El Todopoderoso se hizo humilde, sencillo, débil, en la carne de mi humanidad. Ese es Dios, un Dios cercano. Y esta grandeza de Dios la reconocemos en la pequeñez. Y María es imagen de esta pequeñez. Dios quiso el infinitamente grande, quiso hacerse infinitamente pequeño en medio de nosotros, casi a la altura de los niños. Dios quiso tener la altura de los niños e incluso a ras de suelo, como a nuestras primeras caídas,
como dice el poeta francés Christian Bobin. Hoy quedémonos con esta frase. Toma, recibe a María. No temas tomar contigo a María. Es la palabra del ángel a José. No temas tomar contigo a María, ella, en quien se cumple la plenitud de los tiempos, y que es la aurora del tiempo de la salvación, el Mesías e Hijo de Dios Jesucristo. No temas tomar contigo a María, ella que representa también una pieza de una historia de familia donde las cosas no parecían encajar, y en quien aprendemos que la desarmonía se vuelve armonía en Dios, que las familias imperfectas pueden ser perfectas en Dios. María, no temas tomar contigo, recibir en tu casa y en tu corazón a esta María. No temas recibir a esta pequeña, aquella que lleva escrito en su nombre, en su cuerpo y en su historia, el nombre del Dios con nosotros, del Dios que se hace pequeño y que convive con nuestra cotidianidad, con nuestro día a día, con la vida tal como viene. Queridos hermanos, celebremos hoy con gusto a María, recibiéndola en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra historia. No temas tomar contigo a María. Amén.